Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hablar de lo que hace, el trabajo que realiza una unidad de inteligencia. En este caso hemos pensado pues en que sea de un regimiento esta unidad de inteligencia. Entonces vais a ver cómo se organiza a nivel táctico, cómo se plantean las cosas y cuál es la función que tiene este tipo de elementos que normalmente van asociados a la plana mayor de una unidad. Es un elemento de esos que no se suelen tocar, ¿no? Cuando hablas de una unidad, pues se suele hablar del batallón, de los batallones de maniobra, de mecanizados, acorazados, del agrupamiento de artillería, por ejemplo, pero no se habla de este tipo de servicios aledaños que cada día tienen más importancia en el campo de batalla moderno. En este caso nos vamos a plantear la situación de un regimiento español o norteamericano desplegado en Lituania que se ve enfrentándose a una invasión rusa. Por poner un ejemplo, ¿no? Y para que veáis un poco cuál es el proceso mental. Naturalmente, en este caso, la unidad de inteligencia actúa en un entorno de alta intensidad, de guerra convencional, pero podríamos poner otros ejemplos, y quizás hay un segundo vídeo acerca de ello, de cómo actuaría esta misma unidad, pero en este caso dando apoyo en un escenario asimétrico, de baja intensidad, tipo Afganistán. Así que bueno, dicho eso, comencemos. Entonces, bueno, ya sabéis que yo hago los vídeos de memoria, pero si no me falla, la unidad de inteligencia se le llama normalmente el G2. Es decir, dentro de esos servicios que normalmente acompañan a la plana mayor de la unidad con el jefe de esa unidad, pues entre otros está el G2, la unidad de inteligencia. ¿Y cómo podríamos definir su función? Bueno, pues en esencia apoyo a la toma de decisiones del jefe. ¿Cómo? Pues básicamente ponderando lo que se sabe del enemigo y los conocimientos previos de la unidad de inteligencia para decirle al líder, oye, lo que es más probable que ocurra es esto, tú sabrás cómo quieres lidiar con ello. El líder no tiene por qué hacer caso a esta unidad, pero desde luego suele ser una buena forma de maximizar la probabilidad de acertar al tomar una decisión. Esa es la idea en esencia. No te van a prever el futuro, pero seguramente van a hacer que tomes mejores decisiones. Esa es básicamente la idea. Un primer elemento fundamental sería simplemente el determinar la misión de la unidad. Parece una tontería, pero la pregunta inicial va a determinar el proceso subsiguiente. Por tanto, en este caso podríamos decir que la función de la unidad de inteligencia va a ser ayudar a decidir el dispositivo defensivo que debe adoptar la unidad. Fijaos que es una pregunta concreta. Podríamos decir en general, ¿no? Apoyar la decisión del jefe, ¿no? Podríamos plantear una pregunta mucho más abierta, pero se trata de eso, ¿no? De plantear algo concreto. Entonces la unidad de inteligencia va a pensar, a ver, ¿qué necesito para apoyar la decisión del jefe? Bueno, pues reunir información sobre el enemigo. Y dado que nosotros ya tenemos unos conocimientos, porque es gente que ha asistido a cursos de la OTAN, a cursos del propio ejército, pues combinando lo uno con lo otro, va a decirle al jefe, oye, lo más probable que ocurra es esto. ¿Con qué medios cuenta una unidad de inteligencia? ¿Qué materiales? Igual que una unidad acorazada tiene tanques, ¿qué tiene una unidad de inteligencia? Pues en este caso son materiales verdaderamente escasos en principio. Estamos hablando de comunicaciones por radio, estamos hablando de un ordenador, de unos cuantos ordenadores, una serie de programas, un Excel y bolígrafo y papel. Eso es lo que necesita sobre todo una unidad de inteligencia para trabajar de entrada, ¿no? Para estar constituida. Como veis, aquí la clave no está en el material, la clave de la unidad de inteligencia está en la materia gris, ¿eh? Las cualidades de su personal, en el entrenamiento que tengan, en el adiestramiento que hayan recibido, en los conocimientos que tengan sobre el enemigo. Esa es la clave. Entonces es un tipo de unidad muy interesante en ese sentido, porque no es tan material, es mucho puro. Es algo muy humano, no es tan material como estamos acostumbrados en el resto posiblemente de elementos de un ejército. Por tanto, ¿cuál es la clave de la unidad de inteligencia de este regimiento? Bueno, pues en esencia, el conocimiento de la forma en que actúa el enemigo. ¿Y cómo sabemos cómo actúa el enemigo? Pues conociendo sus manuales, conociendo sus tácticas, conociendo la doctrina de su ejército. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una doctrina expedicionaria, ¿no? En el que te pueden desplegar unidades con vehículos sobre ruedas, igual algún cañón. Mientras que, por ejemplo, los soviéticos tienden a la mecanización de sus fuerzas armadas, al empleo de tanques en llanuras, etc.
De esta forma, la unidad de inteligencia va a saber cómo actúa la unidad enemiga mejor de lo que actúa su propio ejército. Eso es un punto imprescindible, es decir, si yo me voy a enfrentar a los rusos, sé mejor cómo actúan los rusos a cómo actúa el ejército al que pertenezco. ¿Por qué? Pues porque me han enviado a cursos de la OTAN, me han enviado allí y allá para que precisamente aprenda todo eso. Esta es un poquito la idea. Despliegue. Es importante conocer el despliegue enemigo. Por ejemplo, sabemos que un regimiento motorizado ruso normalmente se va a dividir en una columna con 4 grandes elementos. En primer lugar, vamos a tener el escuadrón de exploración, una unidad pequeña de unos 4 vehículos blindados que va a ir en cabeza, vehículos de ruedas normalmente. Después va a venir una unidad avanzada que va a ser normalmente pues una unidad del tamaño de una compañía, con quizás reforzada por unos pocos tanques y un par de morteros pesados. Esta una unidad un poco más grande. Después, a varios kilómetros por detrás, va a venir la guardia avanzada, que la guardia avanzada ya me va a tener pues el equivalente a medio batallón más o menos en cuanto a fuerzas. Y después va a venir el cuerpo principal, ¿no? Donde va a estar el grueso de los batallones del regimiento con sus carros de combate, su defensa aérea, su plana mayor montada en vehículos de mando. Y por último, muchos kilómetros por detrás va a venir la columna con los servicios de retaguardia, con la logística, con los servicios sanitarios, bueno, pues todo ese tipo de cosas. De esa forma yo voy a saber de qué forma va a avanzar el enemigo, voy a saber en qué fase de su ataque está y voy a detectar además, en base al terreno, cuáles son las avenidas de aproximación más probables. Es decir, si tenemos un desfiladero, una zona pantanosa y una llanura herbácea llena de hierba, ¿dónde es más probable que me ataquen los rusos? Hombre, pues en principio, en base a su doctrina de guerra mecanizada en la que buscan concentrar toda la potencia de fuego de sus vehículos blindados, lo lógico es que escojan, en este caso, la llanura herbácea, puesto que es donde pueden realizar un despliegue de este tipo de forma mejor. Ahora bien, todo esto hay que ponderarlo. Imaginaros que hemos averiguado que es que el enemigo tiene un comandante que en las maniobras del ejército ruso ha demostrado ser muy imaginativo, que no se atiene mucho a la doctrina, que te sorprende y que es muy partidario de yo qué sé, de operaciones de asalto vertical, ¿no? Que te manda helicópteros por retaguardia y tal. Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Igualmente, pues para evaluar es fundamental conocer los medios del enemigo. Por ejemplo, yo sé que el T-14 Armata es un tanque de élite en el ejército ruso, entonces si detectamos una unidad con un T-14 Armata, eso significa que están enviando una unidad de élite, lo que indica un esfuerzo muy importante en esa área, ¿no? Indica que posiblemente es una zona donde han planificado una ofensiva principal, podríamos decir. O si, por ejemplo, en vez de eso detecto vehículos BRDM-2 de caballería, es decir, vehículos que sirven para el reconocimiento blindado, pues sé que el enemigo está tanteando el terreno, que no está muy seguro, etc. Esta es un poco la idea, ¿no? Hay que conocer al enemigo mejor incluso que a tus propias fuerzas armadas. Ahora bien, hay una pregunta muy interesante que es ¿con qué medios cuenta la unidad de inteligencia? Realmente la unidad de inteligencia no es que tenga asignados estos medios per se, pero al final son medios pues que le van a afectar en su trabajo y que van a ser van a estar muy relacionados, ¿no? Entonces tenemos dos esencialmente. Podríamos añadir un tercero, pero vamos a comentar dos sobre todo. Drones y fuerzas especiales, porque son los más típicos. Hombre, podríamos añadir sensores disparados por la artillería, ¿no? Ya sabéis que desde un cañón no solo tienes que disparar un proyectil, puedes arrojar un proyectil cargado de sensores que funcionen por vibraciones de tanques que lo produzcan sobre el terreno o por mil cosas. U otro medio de obtención, en este caso podríamos decir indirecto, sería solicitar información al alto mando, solicitar un reconocimiento aéreo, en fin, pues todo ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en lo que a nivel táctico dentro de la unidad puede disponer un regimiento que se le haya asignado para una operación normal. Entonces, sobre todo estamos pensando en dos medios, drones y fuerzas especiales. Como drones, bueno, pues ya sabemos, con un dron yo puedo reconocer un área muy grande con unas cámaras sin un gran riesgo de que me descubran y eso me permite pues monitorizar las cosas. Es verdad que últimamente pues los drones son más vulnerables y hay muchas más herramientas contra ellos y puede ser un medio cada vez menos discreto, podríamos decir. Pero no obstante, la capacidad de recopilación de información que tiene es enorme.
Y de otro lado, más interesante, bajo mi gusto, por las características que tienen las fuerzas especiales. Yo puedo coger una unidad de las fuerzas especiales y enviarla en una patrulla a larga distancia, colocarla a varias decenas de kilómetros tras las líneas enemigas y desde ahí que vayan radiando informes. Entonces, si yo tengo tres carreteras posibles desde las que preveo que me pueden avanzar, pues coloco tres pequeños equipos de las fuerzas especiales de 2 a 4 hombres con una radio y unos buenos binoculares o incluso un monóculo que me estén observando esa carretera, ¿no? Esas carreteras, cada equipo la suya, y que me transmitan información, ¿no? Es decir, pues bueno, estamos viendo pasar columnas de vehículos y que te pasen información tipo cuántos vehículos y de qué clase, pues 12 coches blindados y 4 tanques, ¿no? Por ejemplo, o incluso si hay interés, porque se han establecido balizas. ¿Qué es una baliza? Bueno, pues la unidad de inteligencia establece elementos que le van a permitir controlar el desarrollo de la situación. Ejemplo práctico. Si vemos un vehículo con este tipo de antenas, resulta que es un vehículo de mando, es el vehículo de mando de batallón. Por tanto, significa que lo más probable es el ataque por este lugar. Por tanto, nuestra baliza es eso, detectar un vehículo de ese tipo indica ataque por este lugar. Eso sería un ejemplo simplemente. En este caso, ¿qué se le diría a las fuerzas especiales? Que no tienen por qué ser expertas en la identificación de ese material. Bueno, pues tenéis que ver un vehículo con estas características, que tiene 10 ruedas, una torre muy pequeñita y normalmente va a tener desplegadas 2 o 3 antenas de este tipo. Así que si veis un vehículo así, tenéis que avisárnoslo inmediatamente. Bueno, pues esa es un poquito la idea. Bueno, y ahora imaginemos que ya hemos recopilado información, hemos analizado las posibles avenidas de aproximación, hemos analizado un poco con qué nos puede salir el enemigo, qué medios tiene, tenemos ya dispuestos equipos para obtención de información y para su transmisión. Entonces ya llega el momento en el que podemos empezar a elaborar un informe, ¿no? Podemos empezar a decirle al jefe, oye, va a ocurrir esto. ¿Y qué importa a la hora de realizar un informe? Bueno, pues en primer lugar, la exposición, las formas, parecen una tontería, pero son muy importantes. Al jefe hay que darle la información mascada, porque él no está para hacer otro análisis. El análisis lo tienes que dar tú hecho con las conclusiones y con los posibles escenarios, las vías de actuación que convenientemente deberá adoptar. En ese sentido, debe ser CC, claro, corto, conciso. Así de simple. Tienes que decirle, puede ocurrir esto, un poco menos probable que ocurra esto y un poco menos probable que ocurra esto. Lo más probable es que el enemigo ataque a través de la llanura porque es la doctrina rusa, prefieren poder desplegar toda su potencia de fuego. Es posible que avancen directamente por la carretera sin desplegarse, pero eso es más improbable porque seguramente prevén resistencia en este lugar. O como este es un comandante muy particular, es posible que nos sorprenda y nos haga algo que no está en la doctrina rusa habitual. Bueno, pues serían los tres escenarios y el líder ya decidirá. Y si me enfrento a un regimiento, ¿cuántas fuerzas voy a emplear en la defensa? ¿2 batallones delante y uno en reserva? ¿2 en reserva y uno delante? ¿Cómo los voy a repartir? ¿Cómo los voy a orientar? Eso lo decidirá el comandante. Pero de entrada va a tener ese análisis de inteligencia que seguramente le va a ayudar a acertar mucho más en su decisión. Ahora bien, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Normalmente se le llaman las wildcards o los cisnes negros. Estamos hablando de eventos o impredecibles o inevitables, que es distinto, pero que pueden aparecer en determinados escenarios. Por ejemplo, imaginaos que se está realizando un ataque, resulta que no hemos visto bien, no hemos revisado bien el terreno y hay una zona pantanosa. Y cuando el enemigo pasa por ahí, resulta que es que sus tanques se hunden. O, por ejemplo, que hay un puente y resulta que es que no soporta el peso de los blindados y se cae. Por tanto, el ataque enemigo ya no va a poder seguir por ahí. Eventos de estos que son no aleatorios, pero impredecibles y que por tanto pueden cambiarte todo de repente. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la lectura que hay que hacer? Bueno, pues que por algo la unidad cuenta con esas balizas de las que hemos hablado, ¿no? Ellos están constantemente revisando lo que ocurre y actualizando la situación por si hay que actualizar el informe de la situación al final para que el jefe de nuevo pueda seguir tomando la mejor decisión. Por tanto, no solo se trata de hacer un análisis y olvidarte, no, se trata también de estar monitorizando constantemente esa situación.
Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis que estoy trabajando para un medio digital que se llama The Political Room. Os voy a dejar el enlace abajo. Si estáis queréis seguir el tema de la invasión turca del norte de Siria, ahí estoy escribiendo semanalmente varios artículos sobre este tema, así que os lo recomiendo encarecidamente. Además he hecho una serie de hilos en Twitter que han tenido bastante éxito, que explican un poco esta invasión y por tanto, de nuevo, me gustaría recomendároslo. Y finalmente, pues bueno, ya sabéis que ya ha salido a la venta mi libro, 16,95, es un libro corto, pero yo entiendo que interesante, sobre la batalla de Alba. 8 de noviembre, lo seguiré recordando, en la librería Tercios Viejos en Madrid a las 7 de la tarde. Voy a estar haciendo la presentación. No hay espacio para mucha gente, pero bueno, no creo que seamos tantos como para llenarlo. De todas formas, pues para mí será un placer recibiros. Y nada, de nuevo, gracias a los patrones, porque ya el próximo vídeo pues voy a contar con un nuevo micro que adquirí gracias al apoyo que me dais. Así que nada, dicho esto, muchas gracias y hasta otra.